Buscamos Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Texto corto, pero bien profundo. ¿Lo tiene? Amén. Dice: Dios, o Jehová, cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Eso es para que cada uno haga como hizo nuestra hermana Betty. Que se ponga su mano así en el corazón y diga: Dios va a cumplir su propósito en mí. No lo mire el de al lado, porque esto es suyo. Dios va a cumplir su propósito en mí. Ahora sí, pueden tomar sus asientos. Y le cuento que hace no mucho tiempo iba en el auto, iba manejando, y mientras uno que está en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros momentos con el Señor, que son los momentos lindos de oración, que son los momentos lindos que uno tiene en la intimidad con Él. Pero salido de la oración, estamos todo el tiempo en comunión con Dios, en nuestros pensamientos. ¿A usted le pasa así o no? Entonces iba manejando e iba hablando con Dios. No distrayéndome de mis deberes en cuanto a manejar, pero sí iba hablando con Dios en mis pensamientos. Y me surgió una pregunta. Esa pregunta fue: ¿por qué la sal se hace insípida? ¿Por qué el cristiano, que lo vamos a ver con la palabra, es comparado con la sal? Nosotros somos la sal del mundo. ¿Por qué la sal se hace insípida? ¿Por qué el cristiano a veces pierde su sabor? ¿Nunca se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué en derredor nuestros, que somos muchos, que seguimos a Cristo, a veces vamos viendo cómo algunos se van apagando y ya no muestran con su vida ese amor por Dios que mostraban en su comienzo? Y esa sal se empieza a hacer insípida. Insípida quiere decir falta de gusto o falta de sabor. La sal, nosotros sabemos bien, esto sí le puede decir a su hermano que está al lado: vos sos la sal del mundo. Eso dígaselo. Vos sos la sal del mundo. No le digas sal gruesa. Sal gruesa le decimos a algunos pocos que... ¿Sabe lo que es sal gruesa, no? Sal gruesa le decimos a algunos pocos porque saben estar en todos los asados. Ese es sal gruesa. No le digas sal gruesa porque le puede ofender. Dígale: vos sos la sal del mundo. Y esto que la palabra nos va mostrando, ya lo vamos a ver, empieza desde una base en nosotros como hijos de Dios. Es decir, la base es el comienzo. La base es creer en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice la palabra que somos salvos. ¿Bien? Si creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Si hay alguien que vino hoy por primera vez, yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo. Porque te prometo que conforme a la palabra vas a ser salvo. Ahora, ese creer, nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 13, cuando un carcelero se encuentra con discípulos de Jesús y él le hace esta pregunta a ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? No vamos a profundizar en esa historia porque esto es apenas el comienzo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos de Jesús le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo, no solamente tú, sino que tú y también tu casa. Pero cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Entonces podríamos decir que conforme a la gracia de Dios, que es un favor que yo no merezco, y Él me da salvación, podríamos decir que entonces Dios me da la gracia y yo pongo la fe. Y soy salvo. Pero de ninguna manera tampoco es así. Porque si yo dijera que si yo pongo la fe y Él pone la gracia, entonces yo estoy poniendo algo de mí para ser salvo. Y en realidad la salvación viene pura y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que la fe que yo tengo en poner ese creer en Dios es una fe que no es mía, sino que es un don de Dios. Para que ninguno de nosotros se gloríe diciendo: yo puse algo para salvación. ¿Bien? Y una vez que entiendo estos pasos a seguir, una vez que entiendo que creo en Jesucristo, que soy salvo, que ese creer no es algo mío, sino que es algo que Dios me da la oportunidad para que yo crea en Él, es un don de Dios,
Entonces, me voy a Romanos, capítulo 2, verso 12, donde Dios empieza a cambiar lo que yo decía al comienzo de la ofrenda, mi manera de pensar. A ese sí lo voy a buscar, Romanos, capítulo 2, 12, verso 2, donde me dice que me tengo que ir renovando mi mente. No conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformen a este siglo, y toda esta introducción o esta parte tiene que ver con el mensaje también. No conformen a este siglo, sino que renovémonos en base al entendimiento de Dios, a lo que Dios tiene para mí. Yo voy renovando mi mente, y cuando yo empiezo a renovar mi mente, que comienzo a conocer las Escrituras, a escudriñarla, a conocer el pensamiento de Dios, cuando empiezo a profundizar cada vez más, comienzo a tomar lo que Él me dice y lo creo. Entre esas cualidades que Dios me da a mí, es la que hemos mencionado al comienzo del mensaje, que es lo de ser sal. Es la pregunta que yo le hacía a Dios: ¿por qué la sal se hace insípida? ¿Por qué? Hay un gran debate con este tema. ¿Sabe, hermano, que la sal nunca pierde su esencia de salar? La sal nunca pierde su esencia de salar. Ahora, si a la sal la mezclamos con ciertos componentes, ya no se siente tanto la sal, sino que se siente el sabor a los otros componentes. Esto no es una clase de cocina, lejos está de serlo. Pero la sal, fíjese que cuando se le humedece el salero, ¿usted puede salar? No puede salar. Pierde la capacidad de poder colocarla donde va. Ahora, cuando usted sí logra colocarlo, cuando usted coloca sal, usted no necesita ponerle grandes cantidades de sal a un trozo de carne, a los que nos gusta el asado. Lo rociamos un poquito con sal y es impresionante cómo esa sal penetra hasta lo más profundo y sala toda la carne, ¿o no? Y le da un gusto particularmente exquisito. Por un tiempo nosotros tuvimos que comer comida sin sal. Bueno, algunos tienen que comer comida sin sal por tema de presión. Hay comidas que sin sal son incomibles. El arroz, el fideo. Es incomible sin sal. No tiene sabor a nada. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué un hijo de Dios, por qué un cristiano va perdiendo el sabor a sal? ¿Por qué va perdiendo el sabor a ser cristiano? El título es La sal de la tierra. Así que el que está anotando puede apuntar el título. El título es La sal de la tierra. Y vamos a Mateo, porque hay en el Nuevo Testamento 3 porciones donde toca el punto de la sal. Esto tampoco es, hermano, no es que le vamos a dar un salero y pare de sufrir. No. Esto no es ese tipo de sal. Nosotros somos la sal del mundo. Uno está en Mateo capítulo 5, verso 13. Hay 3 textos, yo se los voy a dar a los 3 para que usted lo anote, pero vamos a profundizar en 2 de ellos. Mateo 5, 13, donde habla de las bienaventuranzas, donde habla del sermón del monte. El otro es Marcos 9, 50. El otro es Lucas 14, 34. El de Marcos tiene que ver con el sermón del monte, así que no vamos a profundizar en él. Vamos a buscar ahora Mateo 5, 13, donde nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Ustedes, decía Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué vamos a salar la tierra? Cuando está hablando de tierra, no está hablando de planeta Tierra como mundo, está hablando de las personas. Si nosotros nos desvanecemos como cristianos, ¿quién les va a predicar el Evangelio?
¿A través de quién van a llegar a conocer a Jesucristo? Si yo empiezo a perder el sabor a ser cristiano. El texto de Marcos y el texto de Lucas nos dicen que buena es la sal. Busquemos Lucas, capítulo 14, verso 34. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, es decir, si perdería su sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vamos a comenzar a profundizar este texto primero. Porque ambos, los que le mostré, donde nos habla de que nosotros somos la sal y que buena es la sal, no son textos sueltos que están tirados por tirar ahí. Están anclados a un contexto, el cual tenemos que ver que por qué Jesús nos dice que nosotros somos la sal. Pero nos advierte de que esa sal se puede convertir en una sal sin sabor o en una sal insípida. Nos da esta advertencia. Entonces yo no puedo dejarla escapar. Pero primero vamos a ver por qué él pone este texto donde dice que buena es la sal. Y vamos para eso a quedarnos con Lucas capítulo 14, verso 25. Porque todo lo que estamos hoy presente, creo yo, como dije al comienzo, hemos creído en Jesús. En base a esa fe que Él nos proporciona, Él comienza a cambiar toda nuestra manera de pensar. Y en base a esto, yo entiendo que seguir a Cristo, porque ahora me convertí en un seguidor de Cristo. Esa fue la introducción. Si usted me siguió, ahora me convertí en un seguidor de Cristo, como usted también. Y entendemos que estamos caminando con Jesús y muchos creen que caminar con Jesús no es difícil, que es sencillo hacerlo. De hecho, si alguna vez le dijeron que tener un encuentro con Cristo, que estar en Dios, es sencillo, le han mentido. Fíjese el texto, el título del texto dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Nos hemos convertido en seguidores de Cristo, por eso somos cristianos. Nos hemos convertido en seguidores de Cristo y cuesta tener que seguir a Cristo. Nos empieza comenzando a enseñar la Escritura lo siguiente. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos en este lugar? ¿Cuántos discípulos tenemos de Jesús? ¿Verdad que todos somos discípulos de Él? Lo que nos da a entender la Escritura en esta porción es que debemos amar más a Dios que a cualquier otra cosa en este mundo. Más que a mi padre, más que a mi madre, más que a mis hijos. Porque primero es el amar a Dios. Es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás, el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y en el prójimo entra tu papá, entra el mío, entra tu mamá, entra la mía, entran nuestros hijos. Pero Dios no comparte su amor. Mi amor tiene que estar en plenitud con Él. Entonces, ser un seguidor de Cristo, ya de primera instancia, no comienza siendo algo muy fácil. ¿Cómo que tengo que amar más a Dios que a mi hijo? Yo he conocido personas que no llegaron a ser hermanos porque se fueron, porque estas palabras le chocaron a su vida. ¿Cómo voy a amar más a alguien que a mi hijo? Vinieron pocas reuniones y se fueron. No llegaron a ser hermanos. No llegaron a tener un encuentro con Cristo y entender lo que es amar a Dios. Busquemos ya les digo. Mateo
capítulo 6. Perdón, Mateo capítulo 22, versos 37 y 39. Mateo 22. Capítulo 22, verso 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Busquemos también Mateo 10, 37 al 39. Esto es solamente para que ustedes chequeen también lo que yo les voy diciendo, si no, podríamos decir cualquier cosa si no las vamos chequeando con la palabra. 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjese lo que yo mencionaba anteriormente. No nos está diciendo que nosotros no debemos amar a nuestros familiares, que nosotros no debemos amar a nuestros hijos. De hecho, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero Dios me dice que debo amar a Él antes que a cualquier otra persona. Amarás al Señor tu Dios. Y esto comienza a nosotros como seguidores de Jesús y que hemos tenido un encuentro con Él, lo podemos entender. Pero aquellos que no lo entienden. ¿Y cómo no voy a amar más a Dios que a cualquiera de mis posesiones? Llámese propiedad, llámese mis hijos, mi esposa, si es Dios quien vela por ellos. Si es que cada uno de nosotros, cada vez que nos vamos a trabajar, no dejamos nuestra familia encomendada en las manos de Dios. Si Él es nuestro guardador, si Él es nuestro cuidador, ¿cómo no voy a amar más a Dios, que Él me proporciona salvación, no solamente a mí, sino que a toda mi familia? Los que hemos tenido un encuentro con Cristo y nos hemos convertido en seguidores de Jesús, lo hemos entendido. Amar con todo nuestro ser implica obediencia. Yo recuerdo que cuando en mi adolescencia, siempre mi madre tenía un dicho, que el amor se demuestra con hechos y con obras. Pues yo cuestionaba que no había muchos abrazos en la familia, mucha demostración de cariño, que está bien que uno tenga que demostrar el cariño a sus hijos, abrace a sus hijos, abrace a su esposa, sea un hombre o una mujer que muestra sus emociones. Eso es bueno. Pero era una gran verdad la que ella siempre me dijo. Ella mencionaba esto, el amor se demuestra con hechos y obras. Y cuando nos tocó tener que velar ella por nuestro sustento, gracias a la mano de Dios, ella lo hizo. Por eso mencionaba estas palabras. Entonces, decíamos que el que ama obedece. El que ama obedece. Nosotros lo podemos ver en nuestros hijos. Aún cuanto más Dios se alegra de verlo en nosotros como sus hijos. El que lleva una vida en integridad, el que lleva una vida en santidad, el que se aleja del pecado, el que se acerca, el que busca a Dios. Ese es un hombre o una mujer que trata de vivir en obediencia, el que ama a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, no nos apartamos de todo aquello que nos contamina por el hecho de que nos pueda contaminar o por el hecho de que nos obligan a apartarnos. Lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor a Dios. Amar entonces con todo nuestro ser, por eso dice cuerpo, alma, espíritu, nuestro corazón, implica obediencia.
Pero volvamos al texto de Lucas, porque hasta aquí hemos entendido que seguir a Jesús cuesta. Jesús dijo, yo he venido a traer espada, decía Jesús, a la familia que no se quiere entregar a Jesús y uno que sí se ha entregado. A veces hay división. A veces hay esa división de que uno deja de mezclarse con aquellos que incitan a que uno se contamine. Entonces se produce esa división. Entonces, como dije anteriormente, seguir a Cristo es una decisión, primero, que tomamos, y segundo, que en el camino nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que nosotros venimos de nuestra vieja escuela, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, y tenemos que ir dejando de lado de nuestras vidas. Y eso hace que vaya siendo un poco difícil, pero son decisiones buenas que vamos tomando para estar cada vez más cerca de Cristo. Volviendo a Lucas, verso 28, capítulo 14, nos enseña que debemos hacer los cálculos antes de seguir a Jesús. Dice, porque ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea cosa que, no teniendo todo lo que necesita para terminar esa torre, los demás vengan y se burlen de él. Nos está enseñando que seguir a Jesucristo implica de nosotros una gran responsabilidad. Implica en nosotros ir apartándonos de un montón de cosas que nos llevan a estar cerca de Jesús, que nos llevan a estar cada vez más cerca de Dios. Implica que cuando empecé el camino de Cristo, me voy a morir con Cristo. Que la decisión que yo tomé a los 20, a los 25, a los 30, va a ser una decisión para toda la vida. Yo no puedo decirle sí a Jesús, no debo decirle sí a Jesús y dentro de 5 años ver qué pasa. Yo tengo que saber que caminar con Cristo a mí me va a llevar a dejar cosas que a mi carne le gusta hacer. Yo he elegido por Cristo, en testimonio personal, en una oportunidad. Todos los sábados para mí era la religión el fútbol. Todos los sábados jugaba los torneos amateur y era para mí una pasión. Y siempre oí voces de mi esposa o de mi madre que decían, para vos es más importante la pelota en tu corazón que Dios. Cuando yo ya había decidido por Cristo, yo siempre sostuve, no, para mí lo más importante es Cristo en mi corazón. Y un día, a modo de charla con Dios en mi interior, yo dije, Señor, vos sos para mí lo más importante. Si hay algo que yo me deba hacer un día sábado para vos, yo dejo esto. Porque para mí lo más importante es Cristo. Cuando yo le dije eso a Jesús, cuando yo le dije eso a Dios, no tuve más sábado que no sean sábados para glorificar a Dios. Es más, yo con esto le aliento, le desafío a que cada uno le pregunte. Yo hace poquito le pregunté, yo le dije que uno tiene una comunión constante con Dios. Le dije, Señor, ¿para qué estoy? Uno en el caminar cristiano, y de eso también se basa esta palabra, en el caminar cristiano tenemos muchas situaciones en la vida. Entonces siempre vamos a Dios y tenemos nuestra charla con Él, nuestros diálogos. ¿O usted no lo tiene? ¿Lo tiene? Y yo hace poquito le dije, Señor, ¿para qué estoy yo? Y a veces uno se encuentra en un lugar donde voy para acá, voy para allá, hago esto, hago lo otro, hablando aún inclusive del servicio que uno presta a Dios. Con ese amor que tiene con las almas y ese amor que Dios ha puesto a nosotros. Yo le digo, Señor, ¿para qué estoy? Mostrame para qué estoy. Cuando le hice esa pregunta, al otro día surgió algo, ahora entendí para qué estoy. Ese algo era tener que servir. Si para eso estamos. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo he venido a servir. Y nosotros como seguidores de Él, seguir es el que aprende, el que estudia, el que aplica y el que enseña. Eso es servir. Ser un discípulo. Yo como discípulo de Jesús,
tengo que vivir de la misma manera. Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y cuando le pregunté a Jesús para qué estoy, comenzó a sonar el teléfono, fuimos con mi esposa a visitar un matrimonio, estaban justo esperando una visita, Dios nos mandó ahí, después nos mandó acá, entonces entendí para qué estoy. Pero volviendo al plano anterior, cuando uno tiene a Dios en su corazón, deja todo. Deja todo para seguir a Cristo. Y yo sé que hay muchos de ustedes que han dejado familiares por seguir a Cristo. Porque aún desde los mismos familiares se levantan en contra del que sigue a Cristo. O ya dejan de invitarte o nosotros mismos dejamos de concurrir a lugares donde no nos son de bendición. Entonces seguir a Jesús implica llevar una vida nueva con un pensamiento nuevo, renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra. Y a mí la palabra me insta y me enseña a compartir más tiempo con ustedes, que son mi familia, en Cristo, que con aquellos que no quieren bendición para mi vida. Lo digo como que si ustedes también fueran cualquiera de nosotros mismos. Es decir, me pongo también en su lugar con esto. Entonces nos enseña este texto de que nosotros debemos hacer las cuentas, de que si le decimos que sí a Jesús, vamos a decirle que sí desde el momento en que lo aceptamos hasta el momento que nos tengamos que ir de esta tierra en un cuerpo nuevo. ¿Amén? Y después de que nos enseña esto, las Escrituras nos dicen, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Está aislado? ¿Es un texto? No, es la continuación de lo que nos viene enseñando. Es la continuación de que nos dice, si decidiste por Cristo, no te podés apartar en el camino, no te debés apartar en el camino. Porque si vos que ahora sos sal y que tenés a Cristo y que podés llevar el Evangelio a todo aquel que te rodea, ¿qué pasaría si das un paso atrás? ¿Cómo queda Dios? ¿Cómo queda el Evangelio? Y ahí es donde mi pregunta comienza a ser respondida. ¿Por qué algunos se comienzan a perder el sabor a cristiano? ¿Por qué algunos comienzan a perder el sabor? Porque se empiezan a volver atrás. Porque no tomaron las cosas de Dios en serio. Porque las circunstancias, las situaciones de la vida a veces los llevaron a mirar hacia otro lado en vez de darse cuenta que Dios siempre está al control y poner toda la confianza en Él. Y cuando hablamos de confianza, ahí nos vamos al otro texto bíblico que nos enseña que nosotros somos la sal del mundo y que tiene que ver con las bienaventuranzas. Busquémoslo en Mateo, capítulo 5. Y veamos que el verso 13 también está anclado a un contexto del cual viene hablando. Nos hemos convertido en seguidores de Jesús, hemos creído en Él, nos hemos convertido en seguidores de Jesús, Él va renovando nuestra manera de pensar. Hemos hecho los cálculos y hemos dicho, yo me la juego por Dios, y aunque pase lo que tenga que pasar, yo me la jugué por Dios, nací en Cristo y voy a morir en Cristo. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, nace en Cristo y va a morir en Cristo el día que tenga que dejar esta tierra. ¿Amén? Y tomando esa decisión, nos vamos a ir al libro de Mateo, que nos habla de uno de los mensajes más sublimes que transmitió Jesús sobre esta tierra. Es el Sermón del Monte. Por supuesto que en ese Sermón del Monte no podemos profundizarlo completamente hoy porque es tan provechoso. Se lo dejo para que ustedes lo lean en su casa. Es capítulo 5, es capítulo 6 y es capítulo 7 de Mateo. Algunos creen que el Sermón del Monte se trata solamente de las bienaventuranzas. Pero no. Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Culmina el capítulo 7 diciendo que esto se añade a todo el contexto bíblico, si quiere, más allá del contexto de las bienaventuranzas o del contexto del Sermón del Monte. Culmina diciendo, aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que vinieron lluvias, que vinieron ríos, que vinieron vientos y golpearon con ímpetu sobre esa casa, y esa casa no se derrumbó porque estuvo fundada sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo.
culmina el Sermón del Monte con esta porción del texto que se puede aplicar a toda la Escritura. Pero nosotros vamos a profundizar en el verso 13, que dice: y nosotros, o decía Jesús, y ustedes son la sal de la tierra. Pero vuelve a ser la misma advertencia. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Entonces nos insta a que nosotros nunca perdamos la esencia de ser cristianos, nunca perdamos la esencia de reconocer a Dios como lo que es, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor y nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios y lo tenemos a Él como el primero, entonces esa sal nunca se va a desvanecer. Pero como mencioné antes, esto tiene que ver con las bienaventuranzas también. Vamos a verlas. Versículo 3. Versículo 3. Bienaventurados, que también lo podemos traducir como felices. Y ahora sí, esto es bien para nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que hemos decidido por seguir a Cristo. Felices nosotros, seguidores de Jesús. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros, felices, tenemos que ser nosotros felices, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que confían plenamente en Dios. Son aquellos que usted lo escucha hablar y dicen: nada es mío. Todo sobre lo que yo estoy parado, todo es de Dios. Son aquellos que ponen toda su confianza en Dios. Son aquellos que dicen: lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Son los pobres en espíritu, son los que reconocen que no son nada. Son los que reconocen que Dios es todo. De esta manera somos la sal en la tierra. Reconociendo que Dios es todo. Y toda mi confianza está puesta en Él. Poner toda nuestra confianza en Él, se lo voy a dibujar de esta manera. Tenía alrededor de 13 años. Íbamos con mi hermano nadando en un lago artificial, una pileta artificial que había en Diamante, y yo me creía gran nadador. De hecho, nadaba bien, pero lo que no sabía era flotar. Así que comenzamos a nadar con mi hermano, él iba delante mío, porque es mucho más grande que yo, así que los brazos de él, una brazada de él eran 3 mías. Así que íbamos nadando, él iba delante mío, y cuando yo me cansé, íbamos más o menos a la mitad de la pileta artificial, dejo de bracear porque me cansé. No estaba preparado para esa pileta. Y cuando me cansé, entendí o me di cuenta en el momento que la pileta, a la mitad de la pileta, era más profunda de mi altura. Y yo no sabía flotar. Y por no saber flotar comencé a hundirme. Hasta llegar a un punto donde mi pie tocaba el fondo de esa pileta artificial y salía de nuevo arriba y le hacía así a mi hermano y me volvía a hundir. Mi hermano es como la altura de mi hermano. Ahí. Y comencé a tragar agua y comencé a darme cuenta que no hacía pie. Eso es poner toda nuestra confianza en Dios. Es cuando me doy cuenta que yo ya no debo hacer pie, que tengo toda mi confianza puesta en que Él me va a rescatar. Se lo dibujó con este ejemplo. Me tomó mi hermano, por supuesto, como dicen que tienes que tomar a alguien que se está ahogando, de los pelos, y me sacó para arriba y me llevó a aguas menos profundas, donde sí podía hacer pie. Y ese ejemplo se los dibujo de esta manera. Cuando nosotros hacemos pie, ¿dónde tenemos nuestra confianza? Mientras hacemos pie, tenemos nuestra seguridad en nosotros mismos. Mientras hacemos pie, tenemos nuestra seguridad en mi yo, porque yo puedo manejar la situación. Ahora, cuando me doy cuenta y no hago pie, yo debo poner toda mi confianza en Dios, porque Él es el que sabe cómo manejar mi situación. Entonces, los pobres en espíritu son estos los que se dan cuenta que tienen que poner toda su confianza en Dios. Son los que se reconocen como menos
a los demás, mirando a los demás como superiores a uno mismo. Esos son los pobres en espíritu. Esos son los que tienen la capacidad de poder salar la tierra. Dice versículo 4, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Apocalipsis dice Dios que Él enjugará toda lágrima. Y los que lloran son los que habitualmente sufren. Son los que pasan de sufrimiento en sufrimiento y de dolor en dolor. ¿Y qué quiere decir? ¿Que porque yo sea un hijo de Dios no lo voy a pasar? A veces sí. A veces nos toca llorar. A veces nos toca llorar, pero hay lágrimas que a veces Dios hace que se produzcan en nosotros para ayudarnos a crecer. Esas son las lágrimas más lindas. Cuando Dios nos pone en ciertos desafíos que nos hacen correr a Él y nos hacen dar cuenta, volviendo al verso anterior, que dependemos de Él en todo. Esas son las lágrimas que después nos hacen crecer. Esas son las situaciones que a veces nos tocan vivir en la vida, que muchos por estas situaciones se apartan de Dios. Y ahí está cuando la salsa empieza a ser insípida. No hay nada más triste que un cristiano que empieza a ser un cristiano insípido, que empieza a perder su sabor. No hay nada más triste para el Evangelio que un cristiano empiece a perder su sabor. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los humildes. Son los que agachan la cabeza y en ese agachar la cabeza una vez más reconocen a Dios. Son los que van a Dios y dejan todo ahí, en las manos de Dios, y no actúan por sí mismos. La palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos son los que aborrecen la maldad, los que aborrecen el pecado. Estos somos nosotros mismos. Lo que yo estoy describiendo en estas bienaventuranzas, somos nosotros como hijos de Dios. Somos los que aborrecemos la maldad, los que aborrecemos el pecado, los que tenemos hambre y sed de justicia. Dice que con el tiempo Dios va a saciar. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos son los que practican la bondad. Yo digo estos son, pero estos somos los que practicamos la bondad, porque las bienaventuranzas no son para una persona específica, una bienaventuranza para alguien específico y otra para alguien, son todas para mí. Feliz debo ser yo cuando lloro, feliz en Cristo debo ser yo cuando soy perseguido, feliz debo ser yo en Cristo cuando voy pasando por cada una de estas situaciones. Feliz los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que no andan por la vida con dobles intenciones. Nosotros felices, los que tenemos un corazón limpio. Si tendríamos que decirle a Dios hoy, examina mi corazón, como decía el salmista, y pon a prueba mis pensamientos, ¿qué nos dirá Dios? ¿Seremos los de corazón limpio? Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos son los que hacen la paz. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto, estos son los perseguidos. Que en distintos lugares del mundo la persecución cristiana es diferente. Nosotros solemos tener cierta persecución cristiana. Nos pasa en las escuelas con nuestros hijos. Nos pasan con educaciones que el enemigo quiere traer para cambiar los pensamientos de nuestros hijos.
En otros lados del mundo la persecución pasa de otra manera. En otros lados del mundo, si estaríamos reunidos como estamos hoy acá, nos expondríamos a la muerte. En distintos lugares del mundo la persecución se vive. En todas se vive la persecución, porque el enemigo persigue a los hijos de Dios. Dice la Escritura que él anda como león rugiente, siempre viendo a quién puede de nosotros devorar. Y todo esto está plasmado. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Todo esto está plasmado y en el verso 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Todo lo que nos está diciendo, termina diciéndolo de esta manera. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son todo esto que acabamos de leer. Todo esto que acabo de decirte, les dice Jesús, son ustedes mismos. Son los que tienen que llevar esto al mundo. Pero ojo, porque si la sal se desvanece, ¿quién va a mostrar a Dios? ¿Quién va a mostrar que está feliz aunque la circunstancia diga lo contrario? Solo eso lo puede hacer un hijo de Dios. Solamente un hijo de Dios puede decir, no, lo mejor está delante. Solo un hijo de Dios puede decir, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y como yo sé que le amo, sé que la situación que me toca pasar me va a ayudar a bien. Por supuesto que es conforme al propósito por el cual Él me ha llamado. Y esa es la línea delgada que está ahora entre el llamado de Dios y ese propósito por el cual Él me ha llamado. El cual todos tenemos uno, pero hay uno que es en conjunto, que es ser sal. Que es ir y llevar el Evangelio y predicarle a toda criatura. La sal tiene la cualidad de dar sabor y de conservar. Y yo en mí tengo el sabor a Cristo. Y lo voy a conservar hasta el día que me vaya con Él. Mientras esté en esta tierra, lo voy a conservar hasta el día que me vaya con Él. ¿Podemos decir lo mismo? Ahora la pregunta es, ¿por qué la sal se hace insípida entonces? ¿Por qué la sal se desgusta, pierde su sabor? ¿Por qué el Hijo de Dios? Por supuesto, no nosotros, es para el que no vino a la tarde. ¿Por qué el Hijo de Dios comienza a perder su sabor? Yo sé que si este mensaje es para la tarde es porque Dios está hablando a los de la tarde. Yo siempre tengo la costumbre que antes de preparar un mensaje voy a Dios y le digo, Señor, yo no sé nada. Yo sé que sabés quiénes van a ir, quiénes van a estar en esa reunión. Y sé que vas a responder dudas de corazones y sé que le vas a hablar a cada uno de lo que vayan a buscar algo de tu palabra. Yo eso lo sé. ¿Saben por qué lo sé? Porque yo no sé nada. Y Él sabe todo. Entonces, ¿por qué el cristiano empieza a perder el sabor? ¿Por qué comenzamos? La respuesta no es tan difícil. Es porque estamos sobre esta tierra. Es porque estamos sobre este sistema. Es porque nos dejamos influenciar y llevar por cosas que a Dios no le agrada, por vivencias que nosotros mismos nos metemos. Que el sistema cada vez nos quiere envolver más para que nosotros perdamos el sabor a sal. Y nos lleva a pensar en la economía, y nos lleva a pensar en la familia, nos lleva a pensar en el estudio de nuestros hijos, y nos lleva a estar afanados y preocupados por las cosas que ocurren en esta tierra y hacen que quitemos nuestra vista de las cosas del cielo. Ahí es cuando un hijo de Dios comienza a ser insípido. Ahí es cuando quitamos la vista de Dios y empezamos a verlo en nuestro derredor. ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro, aquellos que leen la Escritura? Cuando quitó la vista de Jesús y comenzó a ver la gran tempestad que había a su alrededor. Y lo mismo nos sucede a nosotros.
Cuando quitamos la vista de Dios, cuando dejamos de darle la gloria a Él, cuando dejamos de reconocer que Él es el todo en todo, es cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos de que yo puedo manejar mi economía, de que yo puedo manejar a mi familia, de que yo puedo manejar a mi trabajo, de que yo puedo manejar al grupo que está conmigo en la iglesia, de que yo puedo, cuando empiezo a depender de mí y dejo de depender de Dios, es cuando comienzo a convertirme en un cristiano insípido. Es cuando comienzo a perder el sabor. Cuando dejo de poner mi vista en las cosas de arriba. La Escritura dice que donde está tu tesoro, también está tu corazón. ¿Por qué dice eso la Escritura? Busquémoslo, está en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Porque nuestro tesoro tiene que ser Cristo siempre, Dios, siempre. Porque ahí es donde va a estar nuestro corazón. Donde pongamos la vista en las cosas de arriba, donde la polilla y el orín no corrompen. Mateo 6:21. Donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Y si yo le he entregado mi corazón a Dios, si yo he dispuesto mi vida a Dios, entonces todo lo que me toque pasar, y cuando nos azota la enfermedad, porque a veces de la economía es más sencillo hablar, pero cuando me toca la enfermedad, cuando la enfermedad azota mi cuerpo, ¿a dónde voy? ¿O de dónde me voy? Yo he conocido gente que ha dicho, desde que fui a la iglesia, me empezó a ir mal. Me empezó a pasar esto. Hace poquito tuve una charla con un hermano. Y estas fueron las palabras que yo le mencioné. ¿Sabes qué? Y me sonreía mientras él me contaba. Porque Dios te está llevando a algo tan precioso que es a que dependas de Él en todas las cosas, pero ya nadie me llama para trabajar, porque Dios te está llevando a que dependas únicamente de Él, porque mientras vos tengas trabajo y mientras tengas tus ahorros debajo del colchón, estás seguro en tu confianza. Entonces Dios te está llevando a otro nivel. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y Dios bien sabe dónde está nuestro corazón y sabe bien dónde está nuestro tesoro. Cuando se acercó un joven a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple con todos los mandamientos. Y él le dijo, a todo esto yo lo he logrado, lo hago, conforme a lo que dice tu palabra. Y él le dice, entonces vende todo lo que tienes y sígueme, conviértete en un cristiano, sé mi seguidor. Este joven, como era rico en posesiones, agachó su cabeza, frunció su ceño, entristeció su rostro y se fue, porque su corazón estaba en sus posesiones. Entonces Él siempre nos invita a que pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todo nuestro corazón en Él. De esa manera, yo le decía a Dios, ¿por qué entonces el cristiano se hace insípido cuando deja de mirar y de poner toda su confianza en Dios? Esa es la respuesta que Dios me dio y esa es la respuesta que Dios nos da en esta tarde. Cuando dejamos de poner toda nuestra confianza en Él. Y a veces, porque si esto le ha sucedido alguna vez, hermano, no es para que se martirice ni... ¿Alguien me puede traer agua? Gracias. No es para que se martirice, ni mucho menos, sino que Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él y de correr a Él. Siempre nos da esa oportunidad. La sal insípida la respuesta está clara. Cuando invierto, no de invertir, sino de invertir las bienaventuranzas.
Yo las cuento al revés y eso es la sal insípida. Ese es el cristiano, el que ya no está feliz porque es pobre en espíritu, sino que el que reniega porque es pobre en espíritu. El que ya no está feliz porque llora, sino que reniega porque tiene que llorar, sino que se enoja porque tiene que llorar. El que ya no es feliz porque tiene que ser manso, sino que comienza a renegar de que tiene que ser manso. Ahí es cuando la sal se hace insípida, ahí es cuando el cristiano pierde de vista a Dios. Gracias, Bruno. Ahí es cuando el cristiano pierde el foco. Cuando dejamos de darnos cuenta que todo lo produce Dios para nuestro bien porque le amamos. Y comenzamos a rezongar, lo digo de una manera vulgar, para que me entienda, cuando empezamos a rezongar de las cosas que nos van pasando en la vida y siempre en base a Dios son para nuestro crecimiento. Las que Dios genera en nosotros, no las que nosotros generamos. Las que nosotros generamos, toda suya, toda nuestra. Pero ahí es cuando la sal se hace insípida, cuando el cristiano comienza a hacerse insípido. Pero si alguna vez le tocó pasar por esta situación, porque esto les pudo haber ocurrido en el mismo peregrinar cristiano en esta tierra, como mencioné antes, el enemigo siempre va a buscar estrategias para nosotros sacarnos del plan de Dios, sacarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a que le entreguemos los despojos a los de afuera, los despojos cristianos. Y ahí es cuando se levantan y dicen, ah, no, en aquella iglesia, mirá fulanito de tal. Ah, no, los que siguen a Dios, míralo aquel. Nunca perdamos la esencia de ser seguidores de Jesús. Nunca perdamos el sabor de donde nosotros estemos. Tenemos que llegarle a los demás. No solamente hablando, sino que con el solo hecho de que nos conozcan, tienen que ver que hay algo diferente en mí. Tienen que ver que hay algo que es distinto, que comienza a perforar la carne de ellos mismos y comienza a haber un gusto distinto. Comienzan a ver a Cristo en nuestra vida. Eso es un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios, íntegro, fiel, que no se contamina, que llega a salvar parte del mundo solo con que le conozcan. Ese es nuestro deber en conjunto. Pero si alguna vez te tocó lo contrario, si alguna vez pensaste mal, si alguna vez pensaste, bueno, pero ¿por qué me toca a mí otra vez pasar por esta situación? Y en vez de estar feliz por lo que te tocó pasar o vivir, y renegaste de la situación y comenzaste a convertirte en un cristiano insípido y quitaste la vista de Dios y comenzaste a poner la vista en las cosas de este mundo. Hay un salmista que dio unas palabras, y hoy mi hermana lo compartió. Yo siempre en los mensajes siempre me gozo cuando en la alabanza hay una porción donde Dios me dice, el mensaje era ese. Y está en Salmos capítulo 103. El salmista decía esto, y ahora quiero que te pongas en el lugar de ese mismo salmista. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces nos debemos recordar. Ahora si me dicen, no, yo la verdad que no pasé nunca por una situación así. Díganme si no tenemos que pararnos frente al espejo y recordarle a ese hombre que nosotros vemos, de que no se olvide de bendecir a Dios. De que nunca se olvide, alma mía, bendice a Jehová. Esto lo decía el salmista. ¿Por qué creen que mencionaba estas palabras? Porque él también pasó por situaciones por las que hemos pasado nosotros, o nosotros por las que ha pasado él. Y ante ciertas situaciones nos olvidamos de bendecir el nombre de Jehová. Decía esto el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. El cristiano, el seguidor de Cristo, aquel que
se toma de la mano de Dios, se aferra a Dios. Aquel que nunca será un cristiano insípido. Y aquel que alguna vez lo fue, o si hoy te toca hacerlo. Este salmo te invita a que le digas: alma mía, yo mismo que estoy acá, no te olvides nunca de bendecir a Dios. No te olvides nunca que todo lo que tengo viene de Él. Alma mía, bendice el nombre de Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y me golpeo mi pecho y digo: alma mía, nunca te olvides de quién es tu hacedor. Nunca te olvides, alma mía, y te confíes en vos mismo, porque el primer enemigo que tenés sos vos mismo. Nunca te olvides, alma mía, de poner el nombre de Dios en alto, porque el día que te olvides, entonces comenzará a ser el principio de tu caída. Entonces comenzará a ser el principio de ser un cristiano insípido, que comienza a perder su sabor. Si alguna vez te pasó pasar por alguna situación que te llevó a pensar que la podías salvar vos, este Salmos es especial para terminar el mensaje diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios te ha dado Dios? ¿Cuántos beneficios te ha dado desde que te entregaste a Él? ¿Y de verdad que te enojás y que rezongás por situaciones que te toca vivir? ¿De verdad que te enojás con Dios en vez de ir a Él y decirle: gracias por dejarme pasar por esta situación, ayúdame a afrontarla con vos? ¿Cuántos beneficios te ha dado Dios? ¿No te ha permitido formar una familia? ¿No te ha dado hijos preciosos? ¿No te ha ayudado a caminar en integridad y en santidad? ¿Y por qué querés mirar para atrás? ¿Y por qué le preguntás a Dios por qué pasás por la situación en vez de preguntarle para qué te toca pasar por la situación? No te olvides nunca de los beneficios que Dios te ha dado. Y el primero de ellos ha sido que te sacó de la suciedad, del pecado, del barro, de la inmundicia, y te dio vida eterna, y te dio salvación, y te dio una mente nueva, para que entiendas que todo eso que te dio te compare con que sos la sal del mundo, como rogándole a los demás que te conozcan a través de vos, como rogándole a los demás, diciéndote: sos embajador de Cristo en esta tierra, como rogando para que los demás vengan a conocerlo a través de tu vida. ¿De verdad que pensaste más de una vez en tirar la toalla del Evangelio? ¿Con todo lo que Dios te dio? ¿De verdad que haces que el nombre del Evangelio quede mal con lo que Dios hizo por vos? Tenemos que pararnos frente al espejo todos los días, mirar a ese hombre, a esa mujer que está frente a vos en el espejo y decirle: alma mía, no te olvides hoy de bendecir a Dios, porque son muchos los beneficios que Él te da. Leo, no te olvides de bendecir a Dios hoy. Lucas, no te olvides de bendecir a Dios hoy. Leo, mi tocayo, no te olvides hoy de bendecir a Dios. El primer Leo fui yo. Cada mañana parate frente al espejo y decirle: alma mía, no te olvides de bendecir a Dios hoy. Seamos sal, con gusto, con sabor a
Él es el que perdona todas tus iniquidades, de ahí te sacó. Él es el que sana todas tus dolencias, la del alma, la del espíritu, la que el hombre no puede llegar. A veces la medicina llega a ciertos lugares, pero al espíritu, al alma no puede llegar. Ahí llega Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón en esta hermosa tarde. Y que le digas, bueno, yo no te voy a decir lo que vos le vas a decir a Dios. Yo sé que vos ya estás hablando con Él. Y estoy seguro, tengo la certeza, de que la palabra, como la sal, penetró a lo profundo de tu corazón. Porque llega y penetra y profundiza hasta lo hondo. Y te habló Dios hoy. Y ahora, como yo suelo decir siempre a finalizar cada mensaje, yo ya no tengo nada que ver en este asunto. Ahora sos vos y Dios. Decirle lo que quieras. Si alguna vez te tocó renegar, si alguna vez viste que te convertías en un cristiano insípido, hoy es el momento especial para decirle a Dios, perdóname. Me he olvidado de pararme frente al espejo y de decirme a mí mismo, bendice alma mía, Jehová, no seas tan desagradecida. Si de Él viene el todo.